Alicorp, que es una empresa líder en consumo masivo con presencia en varios países de la región, anunció la venta, el fin de semana se conoció, de sus moliendas en Bolivia, Perú y Uruguay a Asahi Capital Holding Limitada, una empresa conformada por reconocidos empresarios con amplia experiencia en sectores relacionados al rubro en Bolivia y liderados por don Carlos Kempf, con quien hablamos hoy, ex gerente general de la Sociedad Aceitera del Oriente, SAO. ¿Cómo se toma esta decisión de acrecentar la mirada, la visión, de acrecentar las inversiones e ir hacia Alicorp en este tema? A ver, el grupo de empresarios bolivianos que han apostado por esto están invirtiendo aquí desde hace muchas décadas, ¿no? Algunos de ellos de varias generaciones. O sea que la idea de apostar por el país ya lo tienen en su genética, ya lo tienen en su forma de encarar cada uno de sus negocios en distintas áreas de las actividades económicas de Bolivia. Lo que aparece la oportunidad es porque Alicorp, por una decisión corporativa, decide disminuir su exposición en lo que son negocios de commodity. Uh-huh. Están vendiendo una empresa de azúcar en Perú y están vendiendo el crush en la molienda de soya y girasol en Bolivia. ¿Por qué? Porque el foco de Alicorp estratégico es lo que se llama CPG, que es Consumer Product Goods. Y ellos están enfocándose en el desarrollo de sus marcas y en la distribución de productos de consumo masivo. ¿Y de qué volúmenes de inversión o transacción se está hablando? Las cifras, en este momento hemos hecho una firma y lo que viene ahora después, hasta principios de septiembre, viene el closing. Entonces, las cifras están en base a balances que se van moviendo y lo que se va a ver es cuál es la figura final en la cual se va a vender. ¿Y cómo se conforma Asahi y cómo se decide la compra en un momento de coyuntura económica complicada en el país? Sí, hay un tema básico. Bolivia, y lo dije aquí mismo, tiene enormes potencialidades en ciertos sectores. En el sector agropecuario, agroindustrial, Bolivia, y lo dije también en la prensa varias veces, tiene el potencial de convertirse en un gran exportador de alimentos a nivel mundial. Nosotros podríamos estar, obviamente por el tamaño que tenemos, no igual que un Brasil, un Estados Unidos, un Argentina. Aunque Brasil ha destacado esa situación de Bolivia recién en la reunión que tuvieron los empresarios. Acá tenemos un potencial de producción agrícola y pecuaria enorme. Hay elementos que faltan para seguir invirtiendo. Con un poco más de seguridad jurídica, los productores básicos, que son los agricultores y productores, podrían aumentar mucho su producción. Si hubieran decisiones de biotecnología, esto parece repetitivo, pero es extremadamente importante. Nosotros estamos enfrentando situaciones climáticas adversas que se pueden paliar si tuviéramos un desarrollo biogenético adecuado en nuestras semillas. No lo tenemos, algunos traen algo de tecnología del exterior, pero acá no está desarrollado, aprobado por los entes gubernamentales. Esas son medidas que tarde o temprano tienen que suceder, porque aquí tiene que primar lo pragmático y lo racional. Hay que tomar decisiones racionales y necesitamos aumentar las exportaciones. Ahí es donde se está apostando, porque mercado local pequeño, no somos muchos bolivianos, entonces lo que se busca es buscar elementos y industrias y empresas donde la exportación sea una de las formas importantes de crecer. ¿Cómo se conforma ahí? Se conforma como se conforman este tipo de empresas. Surge la oportunidad, un grupo de empresarios dice, tengo interés, se prepara, se participa en el proceso. Fue un proceso competitivo, habían otras 2 o 3 empresas adicionales y conformamos un grupo de empresarios en los cuales se alinean los intereses. En primer lugar se escogen, nos autoescogemos, gente que tenemos la misma visión, que tenemos el mismo concepto de lo que queremos hacer, y así se van, como cualquier sociedad en el mundo, como en el matrimonio. Ahora, sí, nos autoelegimos también ahí. Así es. ¿Es la primera vez que un grupo como Asahi hace una compra tan importante, o sea, en 3 países de una compañía internacional?
Sí, hay que explicar bien, o sea, el activo importante y la empresa importante es la de Bolivia. Ok. Todos los activos más importantes, las plantas de producción de aceite, los silos, toda la maquinaria, todo eso, los activos están acá. Lo que hay en Perú es algo muy interesante, que hay una empresa que se ha logrado desarrollar, y esto cuando yo estaba en SAO, abrimos SAO Perú, abrimos SAO Colombia, y lo que ya logró Alicorp, y comprando SAO en su momento y Fino, es que hay una empresa que hace la distribución directa del producto, harina de soya y harina de girasol, a más de 270 clientes finales, polleros, porcinocultores y algunos engordadores de ganado. Y eso es una gran ventaja, porque ya llega directamente a distribuir en camión el lote de harina de soya que quiere el cliente, y eso te da una gran granularidad para atender el mercado peruano. En el caso de Uruguay, como son logísticas grandes, tienen que haber puertos, barcos contratados, entonces hay que tener en un lugar logísticamente interesante. ADM tiene oficinas en Uruguay, Bunge, Cargill, todas las grandes traders tienen oficinas en Uruguay porque ahí hay un manejo y una experiencia de logística y de trading importante. ¿Y entran en una sinergia todos? Todos son de la misma estructura, sí. Ahora, ¿cuál es el plan de inversiones y qué cambios esperan en el negocio? Por el momento ninguno. Esta es una empresa que está en andamiento, es más, el management se queda, toda la administración de la empresa se queda funcionando como ha estado antes. Diego Moreno, que era el gerente de la operación, se mantiene con todo su equipo como administración. Han sido años más duros, por lo tanto aquí el gran reto en empresas como esta, lo fundamental es producir a máxima capacidad. Cuando hay una reducción de producción de granos por motivos climáticos, etcétera, cada empresa baja un poco su capacidad de molienda, y ahí te aumentan los costos y uno se vuelve menos competitivo. En negocios como estos, el reto es conseguir el dinero y comprar toda la materia prima que uno necesita para moler. Aquí hay 3 campañas, una de verano de soya, una de invierno de soya y una de invierno de girasol. Y ahí uno tiene que estar preparado. Se financia mucho a agricultores en el campo. Eso es es exactamente el tema de la multiplicación, ¿no? Sí, es un riesgo importante. Se financia con insumos, y se hace precompras de soya a muchos agricultores grandes. Se tiene que tener un cuidado con el manejo del movimiento del precio de soya en el futuro, entonces hacen coberturas en el mercado de la soya futuro. Parece que es fácil, pero es un negocio que tiene muchas aristas, de grandes volúmenes y complejos. ¿Y la materia prima que necesita la hay hoy por hoy o hay problemas No, en Bolivia tenemos hace muchos años un excedente de capacidad de producción. O sea, es muy difícil y complicado nuevas empresas poder invertir y decir, no, yo voy a hacer una empresa nueva. Aumentar capacidad de producción o hacer empresas nuevas no es una decisión fácil. Si hubiera cambio en la biogenética, nosotros podemos aumentar así rápidamente 20, 30, 40, 50% la producción boliviana, y ahí habría espacio para llenar las plantas actuales o para que haya más inversiones. Pero aquí la clave es esa, tiene que haber más producción agrícola. ¿Y cuál es la traba que ustedes están observando en este tema, en la parte de la producción agrícola? ¿Es un tema de decisiones políticas, económicas? El tema de biotecnología es un tema de decisión gubernamental. El tema de las tomas de tierra y todo eso le hace un flaquísimo favor al desarrollo de la agricultura, porque el que invierte son seres humanos como usted, como yo, que estamos tomando decisiones racionales todos los días, y pucha, uno pone todo el patrimonio de su vida, todo el trabajo de su vida en una propiedad agrícola, y que vengan personas a tomárselas, como ha pasado últimamente demasiado. Uno ve destruido el sueño de toda su vida. Además que el manejo agrícola es un manejo lindo porque son generaciones que van siguiendo en la producción, y el agricultor es una persona extremadamente resiliente que apenas termina la cosecha ya está pensando en la próxima siembra,
Este es un tema del día a día y siempre apostando por el campo y siempre rogando a que llueva. Esa gente hay que apoyarla siempre. Y hablando de apoyo, hablando de crecer, la operación por parte de Alicorp se puede ver tal vez como en ellos una pérdida de confianza en lo que pasa en el país y contrariamente los empresarios bolivianos más bien en una apuesta y en una confianza en Bolivia. Yo lo de Alicorp no lo veo así. Okay. Alicorp ha tenido una estrategia de enfocarse en el negocio en el que ellos son buenos. Y ellos son extremadamente buenos en el negocio del CPG, que lo dije anteriormente, y ellos están apostando a concentrarse en el negocio de producción, por ejemplo, de los aceites refinados ya para vender al mercado, las margarinas, y un sinnúmero de productos, sapolio, jabones, atunes, de todo que traen a Bolivia y lo distribuyen. Entonces la fuerza de ellos es en la distribución de productos de consumo masivo. Lo hacen en Perú muy bien, lo hacen en Colombia, lo hacen en muchos países. Y es más, en Perú están saliendo de una empresa de commodities como la nuestra, pero en el sector azucarero, pero a su vez están comprando también una refinería para concentrarse en el negocio de alimentos y de consumo masivo. Y, don Carlos, aprovechando, ¿cuál es la lectura del momento económico de Bolivia y de su futuro? Ese fue el motivo de la anterior entrevista, ¿no? Nosotros necesitamos que hayan cambios estructurales en el manejo económico. Algunas medidas se han tomado en forma paliativa, pero yo creo que hay que seguir trabajando a seguir ese decálogo que hicieron empresarios, quedó en el camino, no se completó. Yo creo que aquí lo que se necesita es buscar, y otra vez voy a usar la palabra pragmática y práctica, lo que sirve, lo que ha servido en la experiencia de otros países en el mundo que han salido de situaciones como esta. Creer de que uno debe casarse con un modelo que de verdad hay partes en las cuales no está funcionando, es persistir en un error que lo que lleva es que al final baja el estándar de vida de la gente y los problemas económicos persisten. Eso es lo que hay que hacer. Y este tipo de acciones, como las que han tomado ustedes, contribuyen a una esperanza y una mirada del empresario boliviano en la apuesta de Bolivia, sí, para crecimiento. Empresarios bolivianos nunca han dejado de apostar en este país. O sea, si usted ve, siempre han estado apostando y en la historia, hace un tiempo atrás escribieron un libro sobre el comportamiento de empresarios y de cómo trataban de llevarse utilidades a otro lado. El empresario cruceño siempre ha reinvertido acá en todas sus cosas, todo el tiempo pensando en cómo hacer crecer más sus empresas, en invertir y en seguir invirtiendo en el país. Entonces no es algo no común, pero lo que sí hay que alinear los intereses de empresarios y el desarrollo económico con los intereses del país, y para eso es que se tienen que tomar estas medidas. Pero me enmarco un poco en lo que usted decía, ¿no? Hablábamos de la mirada que tiene el empresario, que a veces no va alineada muchas veces a lo que piensa el gobierno. Problemas de avasallamientos que se van sufriendo, que afectan obviamente la producción. Entonces es un trabajo constante, una espalda, y hablando en el común, un aguante fuerte del empresario para mitigar los riesgos económicos, ¿no? Y no debe ser como sentarse en casa y decir, bueno, que como mañana, que como pasado, sino que esto es alarga, una proyección de largo, y tener toda la capacidad de sostener eso hasta llegar a encontrar esos objetivos. ¿Deben ser días u horas o meses de análisis para llegar a estas decisiones? Sí, y tomas de riesgos que son importantes. A mí me gusta mucho siempre decir, los empresarios bolivianos son resilientes porque siempre andan levantándose, trabajando enfrentando a los problemas que tienen todos los días. Dependen mucha gente de ellos, desde colaboradores hasta clientes, proveedores, etcétera, pero hay países donde es más tranquilo hacer negocio. Bolivia es el país que nos toca, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es apostar y creer de que al final del día tiene que haber pragmatismo en la toma de decisiones económicas para que el país siga adelante. Bolivia es el país que nos toca.
Así es. Y el tema de estos riesgos económicos que hay, ¿cómo se hace para mitigar y para ver que el crecimiento del negocio vaya para adelante? Cada negocio tiene su propia... En el caso de la molienda específicamente. Claro, en el caso de la molienda es un negocio... A ver, Bolivia es competitivo en producción de alimentos, es competitivo en producción de soya, de girasol. Entonces, materia prima, con algunos cambios que se deban hacer, eso va a seguir creciendo siempre. Y se necesita procesamiento industrial para esta materia prima. Ya son dos elementos que funcionan. Y el otro elemento es que Bolivia necesita exportaciones. Por lo tanto, es un sector en el cual se tiene que apostar, un sector exportador vibrante, aumenta reservas internacionales, que es a lo que necesitamos, apoya la balanza comercial, finalmente a la balanza de pagos. Entonces, el sector en el que estamos estratégicamente y para desarrollo de este país, nosotros confiamos en que va a seguir creciendo. Confiemos en que va a ser así. Y lo que han hecho realmente es una demostración, ¿no?, del apoyo, de la confianza, del creer en Bolivia, que es el país que nos toca, como decía don Carlos. Aprovechando para cerrar la entrevista, hay mucha gente que es emprendedora en estos momentos en el país, que no está viendo bien la situación, ¿no?, que está mirándose afuera, que se queja mucho de los problemas de los dólares. Desde la experiencia, don Carlos, ¿qué le gustaría decirle a los emprendedores, a la gente que está tratando de sobrellevar, de remar esta situación económica por la que hoy se atraviesa? A ver, son mensajes complicados en general. Es una muy buena pregunta, porque me la hacen la pregunta hijos míos que están evaluando esa situación. Hay que tener en estos momentos un poco de paciencia y ver que se tomen esas medidas pragmáticas y prácticas. En el largo plazo, aquí el largo plazo se mide en mucho más corto. O sea, Bolivia es un país que cambia, de situaciones positivas a negativas y después vuelve a encontrar la senda del camino positivo. Todos estos muchachos que son emprendedores son igual de resilientes que las personas que estoy mencionando antes. O sea que aquí la gran cosa es que la imaginación y la creatividad del emprendedor no es la misma en Bolivia que es en Chile o en China o en Estados Unidos. Van a encontrarle la vuelta y van a seguir adelante. Es una decisión muy personal irse del país. Y creen que pueden encontrar muy buenas oportunidades afuera. Las oportunidades te tocan la vida y no siempre uno se puede encontrar con sorpresas afuera de países donde es mucho más duro emprender. Creo que Bolivia tiene muchas oportunidades y pequeños nichos y huecos de mercado donde todavía se permiten nuevos servicios, nuevas cosas que se pueden hacer.